Aquella era una mansión común y corriente, de uno de los mejores barrios de la urbe metropolitana, pero también con una oscura y no tan secreta historia. A pesar de que a los ojos de los demás no era más que una residencia de lujo, esta había sido una de las oficinas ocultas de la temida policía secreta y del antiguo G2, en donde yo en lo particular solo podía imaginar las atrocidades que se cometieron durante la dictadura militar. Actualmente era mi oficina y servía de base a una de las unidades investigativas de la Policía Judicial. La atmósfera en ese lugar, fuese de día o de noche, era pesada en extremo, lúgubre, llena de sombras que se movían. Uno podía percibir que cada esquina tenía una historia que contar. Teníamos una semana de habernos mudado a ese lugar cuando todo empezó. Aquella noche estaba de turno amaneciendo y cuidando las instalaciones el detective López. Él se encontraba en la sala de guardia que, para tal efecto, habíamos seleccionado la primera instancia una vez al ingresar al inmueble. Al siguiente día, lo encontramos en la parte de afuera de la casa con una escopeta en la mano y muy asustado. Nos explicó que como a las 2 de la madrugada, él tomó asiento en una cómoda butaca desde la que podía ver toda la oficina y la cocina, detrás de la que se encontraba el dormitorio. Cuenta que estando allí escuchó claramente los platos en la cocina como si alguien estuviese fregando. Él tenía su chaqueta encima, sobre el pecho a manera de cubierta por el frío, y se disponía a levantarse para ir a verificar el ruido, pues él se encontraba solo en el lugar, cuando vio que parada en el umbral de la puerta de la cocina había una mujer observándole. Era una anciana, tenía el cabello rubio enmarañado y vestía una bata de hospital. López se llenó de miedo a pesar de que las luces estaban encendidas y el televisor pasaba el noticiero internacional de la BBC, y él tenía en su mano su arma de reglamento. El fantasma, sin dejar de mirarlo, empezó a acercarse a él. Nos dijo que antes de apretar los ojos, pues el miedo no lo dejaba moverse, pudo ver que aquella mujer flotaba, no caminaba. Sus brazos eran largos y delgados y estaban llenos de puntos rojos como especie de punzadas. De repente le arrancaron su chaqueta de las manos y la arrojaron al piso. Rápidamente la levantó y se tapó la cabeza con ella, y nuevamente se la quitaron y arrojaron al suelo. Abrió los ojos y vio que la mujer penetró por una puerta sin abrir que conducía a una oficina detrás de la sala de guardia. Acto seguido, todas las luces, incluyendo el televisor, se apagaron y un grito que semejaba a un quejido de dolor salió de la habitación en la que había ingresado el fantasma. El siguiente de nosotros en experimentar una situación paranormal fue un colega de nombre Juan, quien, estando de turno cuidando las instalaciones y nuestros equipos de trabajo, escuchó un llanto leve como unos pujidos, similares a cuando ya no te quedan lágrimas para llorar. Era algo aterrador, según nos contó, pues cuando se levantó de su escritorio para dirigirse hacia el lugar de donde provenían los lamentos, una profunda tristeza lo invadió y de pronto se encontró llorando sin saber por qué. Llegó hasta el punto de origen y pudo constatar que provenían de las antiguas celdas. Sorprendido, Juan vio que había un hombre sin camisa agachado en una esquina de las celdas, con la cabeza entre las manos. Juan, haciendo de tripas corazón, le apuntó con su revólver y le ordenó: «Manos arriba». El hombre se puso de pie y Juan se asustó en sobremanera, pues la cara del sujeto era un masacote de sangre discurriendo y coagulada, en donde era difícil distinguir un rasgo físico. El sujeto corrió y pasó literalmente a través de mí y pude sentir su dolor, dijo Juan al siguiente día mientras solicitaba traslado de la unidad a otro lugar, pues no estaba dispuesto a volver a hacer un turno allí. Lo seguí, pues salió al patio y cojeando se dejó caer allí en las raíces del árbol de almendra y desapareció, continuó. Pensarán ustedes que esto es mentira, pero no es así. De hecho, uno de nosotros era clérigo en una iglesia y su esposa era una mujer muy entregada al servicio de Dios. Cierto día remodelamos el andamiaje que soportaba el techo de la estructura y algunas vigas fueron removidas para ser reemplazadas.
Mi colega vio que una de ellas le podía ser útil para reforzar un mueble en su casa o la iglesia, no recuerdo bien, pero se lo llevó. Resulta que un día al llegar al hogar su esposa le abordó y cuestionó de la siguiente forma: «Ustedes allá en su oficina no tienen situaciones fuera de lo normal». «¿Por qué me preguntas eso?», fue su respuesta. «Debido a que el mueble que reforzaste estaba flojo, y yo fui con el martillo y lo martillé, pero al golpear la madera quedé encandilada, como cuando alguien te dispara el flash de una cámara, y pude ver, por fracciones de segundos, a un hombre balanceándose con una cuerda amarrada al cuello, los ojos desorbitados y media lengua afuera». Mi compañero no respondió, pues quedó un poco confundido, pero me contó el incidente posteriormente. Para aquellos días, yo estaba viviendo en la oficina, por lo que los turnos eran más llevaderos para los detectives al saber que no estaban pernoctando solos. Sin embargo, eso no era ápice para que no ocurrieran cosas fuera de lo normal. Una noche en la que se encontraba Ramírez de turno, escuchamos que estaban tocando una guitarra en la habitación que utilizábamos como dormitorio. Salí de mi oficina y me topé de frente con Ramírez, que miraba inquieto hacia la cocina. Nos dirigimos a la habitación y allí estaba la guitarra de Ramírez, sobre una de las camas, donde él no le había dejado. Esa noche escuchamos las notas de esa guitarra en varias ocasiones, pero ya no le prestamos atención. Al siguiente día empezábamos una operación que exigiría trabajar hasta altas horas de la noche. De hecho, finalizamos a las 2 de la madrugada, y luego de girar instrucciones, 2 camaradas decidieron ir a dormir en los camarotes de la habitación, pues sus casas estaban muy distantes. Me quedé conversando con el detective de turno en la sala de guardia, cuando vimos a uno de los compañeros que venía de la habitación con su colchón y sábanas en la mano y con el miedo reflejado en el rostro. «¿Qué ocurrió?», le pregunté. Él solo movió la cabeza. En ese momento apareció el otro detective, y esto fue lo que dijo: «¿Por qué no me ayudaste? Vistes que me estaban jalando de los pies y me abandonaste». «Tuve miedo», fue la respuesta. El último en aparecer era Batista, muy molesto con su compañero. Nos dijo que se acostaron cada uno en un camarote diferente. Él lo hizo en la parte superior, mientras el otro estaba acostado en la parte inferior, de manera que pudo ver claramente cuando las piernas de Batista fueron suspendidas en el aire hasta casi tocar el techo, mientras él con todas sus fuerzas se aferraban al barandal de la cama con ambas manos para evitar que lo sacaran de la cama. Las luces estaban encendidas y no se veía a nadie sujetando a Batista, y era humanamente imposible mantener el cuerpo elevado en esa forma. Todo parecía indicar que querían llevárselo o arrojarlo al piso. Los dos se fueron a hacerle compañía al hombre de turno y yo salí a los estacionamientos a fumar un cigarro. Me encontraba distraído observando los edificios que nos rodeaban cuando escuché una voz femenina que me llamaba. «Psst, vecino». Observé hacia la puerta de entrada y vi a una mujer. Me acerqué y se presentó como Rafaela. Dijo vivir al lado, luego me preguntó lo siguiente: «Vecino, ustedes allí no ven cosas extrañas. Yo sé que ustedes son del gobierno, pero no son como los hombres que allí han estado antes. Verá, en una ocasión en la época de la dictadura militar, yo era una muchacha y estaba regresando del colegio como a las 3 de la tarde cuando vi que de un auto bajaron a un pobre hombre que ya estaba reventado de tantos golpes. Tenía la cara hinchada y llena de sangre. Desde que llegó lo escuchamos gritar hasta las 3:30 de la madrugada. Recuerdo la hora porque no podía dormir. Sé que allí torturaban personas, pero ese día aquello era algo diferente. Ante el silencio, debo reconocer que la curiosidad me mataba. Y decidí atisbar por encima del muro y pude ver a 2 hombres que pala en mano abrían un hoyo en la tierra. En la mañana un camión del gobierno llegó con su vagón cargado de alquitrán y lo arrojó allá en esa esquina, debajo del árbol de almendras. No fue para asfaltar, lo hicieron para tapar el hoyo que habían hecho en la noche. Sabrá Dios para qué. Bueno, yo tenía una idea de para qué. Pensé. La mujer se despidió y se marchó a su casa. Días después, se presentó un anciano caballero bien vestido que tocó el timbre desde la calle. Fui y le atendí, y me pidió por favor que le dejara entrar, pues él tenía un vínculo con esa casa. Sin saber por qué y contrario a nuestros protocolos de seguridad, le permití al caballero entrar. Una vez dentro, el hombre hablaba del lugar con una emoción incontrolable
Yo nací en esa habitación, dijo señalando una de las oficinas. Esta fue mi casa durante los años 40, cuando el gobierno se la expropió a mi abuelo. En esa habitación murió mi abuela de un cáncer incurable, dijo señalando la oficina que estaba detrás de la sala de guardia. Yo le pregunté, ¿cómo era su abuela? Y él la describió. Era una mujer de cabello largo, rubio, delgada. Le conté que veíamos ese fantasma frecuentemente y le pregunté si sabía a qué se debían los pinchazos en su brazo. Un poco asombrado, el caballero respondió, morfina. A ella le inyectaban diariamente morfina porque sus dolores eran terribles. Gritaba de dolor toda la noche hasta que murió acostada en esa recámara. Al marcharse, el caballero dijo encontrarse devolviéndole pasos al camino antes de morir, pues no hacía mucho había regresado del exilio y quería ver su casa una vez más. Yo recordé que tenía una interrogante más y le pregunté, estimado, disculpe la imprudencia, ¿sabrá usted si en algún momento alguien se quitó la vida en esta casa? Oh, sí, exclamó. Mi tío Rupert se ahorcó en esa habitación colgando la cuerda del techo de la casa, cuando le encontraron ya de día, dijo el señor señalando la oficina de mi colega, el clérigo. Con el tiempo nos mudamos de locación. Aquí solo les he referido algunos de los eventos que atestigué, pero realmente fueron tantos que incluso llegaron a provocar solicitudes de traslado de parte de los agentes que llegaban a trabajar allí y tenían algún encuentro con lo paranormal. Al final nos quedamos los que nos acostumbramos a ello.